Este bloque se llama Industria 4.0 en acción. El moderador será Tomás Karagosian, de Tiana Platex UIA Joven. Esta primera charla se llama Industria 4.0 Fabricando el Futuro. Vamos a escuchar como disertantes al magíster Diego Coats, director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina UIA, a la licenciada Paula Garnero, asesora del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires. Luego escucharemos a Daniel Martelo, gerente de evolución estratégica de Red para Latinoamérica de Ericsson. Y finalmente a Gerardo Rato, CEO y co-founder de Jasper Blockchain Foundation. Los dejo entonces con el moderador Tomás Karagosian. Bueno, buenos días. Muy contento de estar acá. Gracias a los organizadores, a Diva, a Silvio y a la universidad. Voy a hacer una pequeña introducción desde mi punto de vista a lo que es la industria 4.0. La industria 4.0 está generando transformaciones en la producción, en la distribución y en la comercialización y por ende en la sociedad, a través del uso estratégico de la tecnología y la información. Hoy se recopila y analiza información automáticamente para poder tomar decisiones que predicen posibles fallas, pérdidas de producción, demanda o cualquier hecho importante que nos evite incurrir en costos y gastos innecesarios, mejorando la productividad y el uso de los factores como la mano de obra, los materiales y la energía. Esto genera una mayor dinámica y calidad en los procesos, una mayor eficiencia y en general una mayor cantidad de bienes que serán consumidos, pues los costos cada vez son más bajos. Hay además una mayor profundidad en el entendimiento de las necesidades o deseos de los consumidores y esto permite el crecimiento de la customización masiva a un costo razonable. Algunos disparadores, y ahora los voy a presentar acá a los expositores, que quiero dejar para sus presentaciones, es qué está haciendo el mundo hoy con respecto a la industria 4.0, qué está haciendo actualmente el gobierno argentino, a quién afecta o le hace repensar más los procesos, a la manufactura, a los servicios, a ambos. Y después tenemos dos exposiciones sobre el 5G y sobre la tecnología del blockchain y me encantaría entender el impacto sobre la sociedad y sobre la producción, sobre la manufactura. O sea, qué es lo que nosotros desde nuestras empresas o desde la sociedad como personas podemos sentir con estos cambios tecnológicos. Tenemos en primer lugar a la licenciada Paula Garnero, que es asesora del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires, también consultora del INTAL, que es el Instituto de Integración y Comercio del BID, y además es licenciada en Economía y especializada en Gestión Tecnológica. A su lado, a Diego Coats, colega industrial, actualmente director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, licenciado y máster en Economía. Paula y Diego van a presentar y han escrito un libro que se llama Industria 4.0, Fabricando el Futuro, que es un libro que refiere a los desafíos y implicancias de la industria argentina en el marco de la Revolución 4.0. En tercer lugar, tenemos a Daniel Martelo, ingeniero electrónico, gerente de la evolución estratégica de la parte de Sudamérica de la empresa Ericsson, que es una multinacional de origen sueco que se dedica a la telefonía móvil, comunicaciones, multimedia e internet. Nos contará sobre el 5G, en qué consiste, sus ventajas y el impacto como conector IoT. Para los que no saben lo que es IoT, que yo hasta hace un tiempo no sabía, es el Internet de las cosas. Por último, a Gerardo Rato, que es licenciado en Sistemas y MBA, CEO y cofundador de Jasper Blockchain Foundation, que se define como un blockchain democrático que acerca las criptomonedas a las manos de las empresas y que hace fácil y equitativo, que considero clave, ya que hay mucha gente que apenas conoce el blockchain y si conoce, no entiende cómo llegar a ellas. Así que los dejo. Paula o Diego, ¿quién arranca? Paula. Arranca Paula. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a presentarles los grandes conceptos de una publicación que hicimos en forma conjunta entre el BID y la Unión Industrial Argentina sobre la cuarta revolución industrial y en particular la industria 4.0. Diego después va a contar más las implicancias en Argentina y los desafíos de Argentina. Nosotros dimensionamos a esta cuarta revolución industrial como una nueva fase del capitalismo donde
lo que se logra es la automatización a partir de la digitalización de los procesos productivos. Y esto implica conectividad de personas, gobiernos y objetos, que es la particularidad de la época, en tiempo real. Es un cambio bastante importante en relación a la revolución anterior, que no está todavía la presentación, que la relacionamos con un estadio de la industria al que llamamos 3.0, donde también se buscaba automatización, pero a partir de una tecnología muy particular, que era la computación y la aparición de la Internet. Sobre ese piso tecnológico, hoy nos encontramos en una nueva etapa que implica justamente poder conectar objetos, ¿sí? Y esto es posible gracias al Internet de las cosas. En el mundo hoy tenemos alrededor de 3.750 millones de dispositivos conectados y se espera que para el 2020 se llegue a casi 20.000 millones de objetos conectados. Cuando hablamos de objetos conectados estamos pensando en automóviles, en teléfonos celulares, en sensores que están en la industria, dentro de los procesos productivos. Y entonces, lo que está ocurriendo es que se está generando una enorme cantidad de datos que nos desafían en términos de la forma en que nos relacionamos, la forma que trabajamos y también cómo desde la empresa se gestiona toda esa masa de datos que implica un desafío enorme, tanto para la producción como para la gestión del negocio. Si estuviese la presentación sería más fácil. Ok. Bueno. No hay 2 minutos. Bueno. Yo igual sigo, después las pasamos rápido. En el extremo ideal de esto estamos pensando en fábricas inteligentes, ¿sí? Yo sé que para Argentina hablar de fábricas inteligentes es como hablar de algo que no existe, del futuro mismo, pero las fábricas inteligentes están siendo una realidad en el mundo, hay muchas fábricas inteligentes y en realidad es simplemente una fábrica que ha logrado automatizar sus procesos, que ha logrado incorporar tecnologías de la industria 4.0 y que genera datos, analiza datos y logra algo que es muy particular de este momento, que es la descentralización en la toma de decisiones. La generación de datos permite eso y yo creo que para la pyme tiene que tomar nota de esto, digo, porque el empresario pyme generalmente está en todo el proceso y tiene que participar en cada una de las decisiones de su negocio y de la producción misma. Entonces, pensar en incorporar tecnologías de la industria 4.0 lo va a liberar de tiempo, al menos, porque se va a poder en cada una de las instancias soltar esto a sistemas que no son el futuro. Si estoy hablando de sistemas de integración vertical y horizontal, o sea, no pensemos en la industria 4.0 como si fuese robótica solamente, ¿sí? La robótica sigue siendo algo muy concentrado. La robótica se produce mayoritariamente en 5 países y son los países que los principales productores son los principales consumidores de robótica, ¿sí? Corea, Alemania, Japón, Estados Unidos, me falta uno más. Y China, ¿sí? Entonces, no pensemos esto como robótica. La robótica es cara todavía, es de muy difícil acceso y aparte implica habilidades sobre las que tenemos que trabajar para su incorporación. Ok, está la presentación. Bueno. Ahí va. Hablaba... Bueno, la robótica. Ah, ¿ya está? Perfecto. Está al revés. Mucha tecnología y no encontramos el sensor. Bueno, hay algo que quería decirles en relación a esta revolución, que es, no hay una tecnología disruptiva, una única. Hablamos de una matriz tecnológica en cambio permanente, muchas tecnologías que se amalgaman entre sí, que van construyendo un nuevo piso tecnológico continuamente y que van generando precisamente esta espiral ascendente en términos tecnológicos que no sabemos dónde termina, pero que hace que la mayoría de las tecnologías que hoy distinguimos como parte de la matriz sean transversales y se puedan ir combinando entre sí. Por ejemplo, hoy se habla mucho de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial
que se utiliza para el Learning Machine, por ejemplo, toma conocimientos de las neurociencias, intenta replicar el funcionamiento neuronal del cerebro y luego se basa sobre otras tecnologías, como puede ser, por ejemplo, la computación avanzada para desarrollar algoritmos, utiliza como inputs datos que se van generando en redes sociales o que se generan en los sensores que están dentro de la industria, y eso luego, con capacidad de almacenaje, que da la nube, por ejemplo, permite aplicaciones en la agricultura, cuando tenemos un robot que puede identificar cuando un cultivo está próximo a ser cosechado o no, que se puede usar en la automotriz para el desarrollo de los vehículos autónomos. Bueno, lo que quiero decir es que se van combinando, ¿sí? No hay una única tecnología, aunque aparezca la Internet, y en particular la Internet de las cosas, como la vedette de este tiempo. Bueno, no importa. Pero no pasan. Es que lo está usando al revés. Bueno, la fábrica inteligente... está al revés. Es al revés. La fábrica inteligente tiene un par de conceptos de los que me parece que la pyme tiene que tomar nota. Digo, es una aspiración extrema quizás, pero hay cosas que se pueden ir haciendo y hay cosas que me parece que ayudan mucho a la pyme. Una es la descentralización de la toma de decisiones, de la que hablábamos, y la otra es el paso de los sistemas predictivos. Sí. Esto va para atrás y con esto para adelante. Okay. Y el otro es el paso de sistemas preventivos a sistemas predictivos, ¿sí? No solo para por ejemplo, predecir el paraje de los equipos, lo que genera, imagínense, un aumento en la productividad individual de la empresa enorme, ¿sí? No solo saber que voy a parar la máquina, no porque tengo 2000 horas de uso, sino que voy a parar la máquina porque hay información que me está diciendo que puede haber una falla ahora y no cuando el fabricante dice que es el momento de pararla. Entonces, ese tipo de información sirve mucho y genera impactos bastante grandes en términos del negocio. Y la otra gran cuestión es el pasaje a nuevos modelos de negocio, ¿sí? Donde ponemos ahora, salimos de la lógica de la industria 3.0, que era una lógica, yo diría, ofertista, donde la empresa lo que hacía era diseñar, producir, vender, ese era más o menos el ciclo, y donde la empresa en realidad lo que intentaba hacer era producir mucho con pocos recursos, ser lo más eficiente posible. Bueno, ese paradigma ya ha cambiado mucho. ¿Y por qué cambia? Porque la lógica ahora, o el valor, ¿dónde está la posibilidad de crear valor? La creación de valor está donde está el cliente, ¿sí? La máxima de la industria 4.0 es estar al lado del cliente. ¿Y estar al lado del cliente qué implica? Implica que el cliente puede llegar hasta participar del diseño del producto, o sea, el cliente se involucra en el diseño y porque yo tengo una venta produzco. Es distinto, es una lógica más desde la demanda para el economista. Entonces, los negocios ahora rondan en torno a la customerización de los productos, es decir, hacer un producto personalizado en el cual el cliente participa activamente y participa porque hay tecnologías que así lo permiten. Las plataformas son una herramienta básica para esto y también cambia un poco el paradigma de la posesión. Ya el tema de poseer la cosa no es tan importante como acceder a la cosa. Y esto también es muy importante porque en algunos negocios, por ejemplo, ahí tenemos un motor de General Electric que fabrica motores para aviación. Los motores estos tienen una tecnología tan avanzada que casi no tienen roturas, o sea, tienen una vida útil hasta de 35 a 40 años. Entonces General Electric ya no encuentra negocios vendiendo motores, encuentra negocio alquilando horas de vuelo, ¿sí? Entonces no importa que las grandes compañías de aviación sean dueñas de estos motores, sino que paguen por las horas de uso. Otro cambio en los modelos de negocio es pasar de productos, convertir el producto tradicional en un producto inteligente, ¿sí? Esto implica para la pyme involucrarse quizás con actores del sector TIC que lo ayuden en incorporar, y con sensores también, que le ayuden a incorporar un 4.0 en sus productos tradicionales. Y esto va a permitir que luego tengamos un lavarropa conectado a Wi-Fi y que desde una app de celular el usuario pueda programar su lavarropa y esa información la va a poder manejar, la va a poder disponer el fabricante, que va a conocer cómo su consumidor está haciendo uso del producto que él fabrica. Y esto es bastante importante también porque lleva a una nueva lógica donde
la tendencia de la 4.0 es eliminar los intermediarios. Cada vez más la tendencia es que aquello que no agrega valor tiende a reducirse al máximo. Es una especie de just in time japonés, pero ajustado, ¿no? Muy ajustado por la digitalización. Entonces, estamos pensando en reducir, por ejemplo, movimientos innecesarios, reducir transporte. Estamos pensando en reducir intermediarios, es decir, el local a la venta, ya cada vez tiene, el local a la calle, ¿no? Con el alquiler que implica, las personas que implican, cada vez tienen menos valor porque tenemos la posibilidad de vender a través de plataformas de e-commerce. Entonces, esto genera un cambio rotundo, ¿sí? Sobre todo para el sector industrial. Y ahora sí, para la pyme, ¿no? ¿Qué implica todo esto? Bueno, implica en cierta medida lo que nosotros llamamos el management de la improvisación y de la innovación a ciegas. ¿A ciegas por qué? Porque es difícil. Es difícil el nuevo contexto en muchos sentidos. Por un lado, las plataformas de e-commerce nos abren mercados casi sin costo, pero a la vez nos obligan a competir con nuestros productos, con un montón de actores que no conocemos, y la demanda también es muy intermitente, ¿sí? Hoy tenemos una demanda que no sé si la voy a tener mañana, entonces eso implica o exige una flexibilidad total en la producción que no todo el mundo puede alcanzar. Pero también es cierto que para la pyme hay acá una oportunidad importante en relación a las empresas grandes, porque las pymes son mucho más flexibles. Las pymes pueden reasignar sus recursos más rápidamente, pueden repensarse más rápidamente, no cuesta tanto mover el motor que por ahí en una industria grande es más complicado. Y se dan también nuevas formas de producción, que de esto después vamos a hablar de las habilidades, pero me parece más importante venir acá, cómo en todos estos cambios se vuelve a revalorizar el espacio de lo local. ¿Por qué? Porque aparecen nuevos actores. En el esfuerzo de la industria tradicional o de la industria 3.0 a convertirse en una industria 4.0, empiezan a relacionarse con actores TICs, como decíamos al comienzo. Y la tecnología permite nuevas formas de producir. Se habla mucho en el mundo ahora de la producción descentralizada o de la producción en red, de la manufactura distribuida. Esto implica que ya no tiene sentido estoquear o acumular grandes cantidades de recursos o de materia prima en una industria, sino más bien lo que se mueve por las redes son planos. Por ejemplo, para una carpintería. Tengo un plano y que en su versión digital de un mueble que yo quiero fabricar. Y como ahora quien levanta la demanda pretende atender al consumidor lo más rápido posible, lo que va a hacer es no concentrar, la gran empresa de muebles ya no va a concentrar los muebles en la provincia de Buenos Aires, sino que va a través de pequeños encargos, va a pasar el plano a un taller de una carpintería cerca del consumidor final que va a poder cortar, siguiendo los planos, la madera, que va a poder armar el mueble y enviarlo en menor tiempo al consumidor final. Entonces, empiezan a aparecer nuevas formas de producción, los pequeños encargos, la gig economy, la economía colaborativa, que necesitan necesariamente de algunas facilities que pueden dar las ciudades intermedias, que pueden dar las ciudades grandes también, pero que permiten de alguna manera impulsar los procesos de innovación y las nuevas formas de fabricación. Entonces, hoy se habla mucho de startups, de emprendedores, de nuevos desarrolladores. Todo este nuevo ecosistema, digamos, requiere, ¿sí?, de fabricaciones, de laboratorios de fabricación, de Fab Labs y de una serie de acceso a algunas tecnologías que se pueden compartir, ¿sí? Entonces, más allá de que hoy tener una impresión 3D te puede meter como persona individual en un proceso productivo de una cadena más grande, lo cierto es que este tipo de espacios tienen una importancia muy significativa en las nuevas formas de producción. ¿Y a qué voy con esto? Cuando pensamos en robótica se habla mucho de que para los países emergentes se erosionan las ventajas competitivas de la mano de obra barata. O sea, hoy ya tener mano de obra barata no es un distintivo en sí mismo. Hay muchas empresas globales que están en un proceso de reshoring, que están volviendo su producción a sus países de origen, y esto lo logran o lo pueden hacer justamente porque tienen la posibilidad de
de producir localmente con menos cantidad de personas y apoyados en la robótica, por ejemplo. Y aparte porque los mercados de consumo, la vuelta otra vez, estar cerca del cliente, los mercados de consumo están en Europa, en América del Norte, no en Asia. ¿Sí? Asia produce para estos mercados. Y ahora el empresario vuelve a localizar su producción cerca del mercado de consumo. Pero para nosotros, países emergentes, ciudades grandes, intermedias, la importancia acá es que en este nuevo momento de la economía global se vuelve a tener importancia lo local, en el sentido de las habilidades que tiene la gente, los sistemas de incentivos que puede proporcionar un gobierno para ayudar a las empresas, el desarrollo de los proveedores, la logística, la infraestructura, ¿sí? La conectividad que tenemos, todo eso vuelven a ser factores determinantes de la competitividad global. Bueno, y el mensaje para mí, para las pymes en este contexto de crisis, por lo menos en Argentina, es que contrariamente de lo que se cree de que este es un momento para poner freno de mano y para esperar, yo creo que es un momento para trabajar sobre la generación de datos, para aprender a analizar los datos que generamos, que muchas empresas no tenemos esas habilidades, ¿sí? Y que requieren revisarlo todo, ¿sí? O sea, uno puede incorporar un software quizás ya lo tienen en los procesos, pero no lo tienen del todo integrado, no comparten información entre las áreas de la empresa. Yo creo que los momentos de crisis son, así como a los jóvenes les diríamos vayan a estudiar porque no hay trabajo, a las empresas yo les diría, es momento para revisar cómo producimos, es momento para revisar a quién vendemos, cómo nos insertamos en las cadenas de valor y sobre todo, si estamos generando data, ¿qué estamos haciendo con esa data? Si la podemos integrar o no. Y olvidarse quizás de la robótica como la aspiración, o sea, la industria 4.0 no es la robótica es una de las tecnologías posibles en este contexto, pero no es la única. Entonces, hay muchas otras cosas baratas que se pueden hacer y que tienen que ver con generar información e interpretarla, entenderla, ¿sí? Me parece que es momento de trabajar sobre esas cuestiones, por lo menos en Argentina. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para Paula. Muy buena presentación. Seguimos con Diego Coats. No parar. ¿Me escuchan? Buen día a todos. Me paro, así se ve. Buen día a todos. Gracias por la invitación. Para hacer compartir con mis colegas, con Paula, que escribimos un libro esta mañana. Me paro porque yo soy, además de estar en la UIE, soy editor ejecutivo, soy economista, y los economistas fabricamos PowerPoints, y es nuestra mayor creación. Entonces así se ve bien los colores y demás, que me encantaría fabricar tela, textil, servicios basados en conocimiento, lo veo acá a Teddy Caragosian, pero no, lamentablemente somos esto y Excel, ¿no? Los Excel en este mundo financiero para un sábado no van, bastante tenemos con el tipo de cambio, así que vamos a ir más a las cuestiones estructurales y corrernos, que es lo bueno de este congreso, corrernos es la coyuntura, porque y me adelanto un poco a mi conclusión y creo que Paula lo plantea muy bien en su charla. A veces cuando uno analiza temas de estructura productiva, desarrollo, tecnología, en estos contextos lo urgente pasa a ser lo importante. Y en realidad hay una agenda que está contrapuesta. Esto claramente es lo importante y la agenda de lo urgente hace que no se puedan discutir este tipo de cosas a la luz de las cuestiones cambiarias o el presupuesto y demás. Poco aparece por ahí un articulito, creo que María lo mencionaba, un articulito creo en la página 337 del presupuesto, como nadie lo va a ver. Hay 549 páginas, eso me acuerdo. Creo que en la 337 hay un fondo de riesgo para tecnología de 120 millones de pesos, creo que son algo así como dividido 40 más o menos. 3 millones más, muy poca plata, pero hay algo en el presupuesto para tecnología de 4.0. Mi idea, básicamente, esto lo contó Paula, es dejar 3-4 elementos fundamentales y cómo está la Argentina hoy. Primer punto, cuando uno habla de industria 4.0, tecnología, disrupciones en esta cuarta revolución industrial, Argentina, diría, está muy mal parada en términos internacionales, no está tan mal parada en términos regionales. Si uno agarra el dato de inversión en investigación y desarrollo sobre PBI, que es el más común, Argentina araña el 0,6% del PBI, de las cuales el 70% lo hace el sector público y el 30% lo hace el sector privado. Cuando uno va a países que les va bien, Corea del Sur, Japón, Israel, con chicos grandes, medianos, la investigación y desarrollo en términos de PBI es
arriba del 4%. Y los países que le van más o menos bien es 2-3% como España o Italia, y las cuales la gran mayoría lo hace el sector privado, menos lo hace el sector público. Entonces, la parte negativa es que hace 40 años que estamos en el 0,6, 0,5, en un momento de los 60, 70, cuando la industria le iba bien, el numerito alcanzó 0,7 y nos quedamos ahí y empezamos a dar vueltas alrededor de ese número. La parte positiva es que, sacando Brasil, que tiene grandes empresas y una base industrial muy importante, estamos mejor que Chile, mejor que México, mucho mejor que Perú. Hay base y hay investigadores, el número de cantidad de investigadores cada 1 millón de habitantes, Argentina incluso está mejor que Brasil y que México. Entonces, hay base de investigadores, hay conocimiento, hay activos como para dialogar en este mundo del 4.0. Esa es una parte positiva. La otra parte positiva es que de las 600.000 empresas que hay en la Argentina, 60.000 son industriales o vinculadas a la industria. Solamente 6.000 hay 6.000 empresas, no solamente es un número importante, 6.000 empresas han pasado los últimos 5 años por el sistema de innovación y tecnología, han pasado por la agencia, han hecho alguna actividad de innovación con algún programa del sector público, pero de esas 6.000 empresas, actividades que hacen investigación y desarrollo, específicamente hay solamente 600. Y 60 empresas son el 80% de la I+D de la Argentina, las cuales el 80% son industriales, farma, algunas del agro y algunas de servicios avanzados en el conocimiento. Entonces, 60 empresas representan el 80% de la I+D de la Argentina. Es un número bajo, pero hay 5.400 de las que están, y 600 en total son las que hacen I+D. Pero hay 5.400 que con un poquito de esfuerzo pueden empezar a hacer actividades I+D porque ya están haciendo innovación. Y 6.000 empresas en total es un número interesante. Ya estamos hablando de un núcleo de empresas que pueden cambiar y pueden representar algo en términos de masa para la Argentina. Primer punto. Segundo punto, estamos mal, pero hay activos, digo, y hay que, como objetivo, hay que tener una base industrial, productiva, empresarial de servicios basados en el conocimiento que me haga aumentar la inversión en I+D sobre PBI. Segundo tema vinculado al 4.0. La tecnología es fundamental. La pregunta es ¿para qué? Es decir, nosotros tenemos que pensar, ¿para qué tenemos que tener base productiva? ¿Para qué queremos insertarnos en el mundo? Tenemos que tener un objetivo. Bueno, el objetivo nuestro, a veces se confunden instrumentos con objetivos. Yo tengo que hacer política tecnológica, política externa, inserción internacional, porque tengo un objetivo. El objetivo básicamente es crecer, generar empleo, invertir y desarrollarnos. Y los objetivos son cómo generamos superávit externo, ahora que está la cuestión de la coyuntura macroeconómica, para conseguir divisas para poder afrontar nuestras deudas. Tenemos que exportar más e importar mejor. El gran problema en la Argentina que estamos viendo hoy, en el día, en la cotidianeidad, es porque tenemos un déficit, tuvimos en el pasado un déficit comercial muy, muy grande, mal manejado financieramente y que terminó tensionando las cuentas externas con un salto cambiario muy importante y las tasas de interés altas que estamos viendo hoy. El origen de ese problema, más allá de la coyuntura, la macro, la financiera, es que hay un déficit externo, que no exportamos valor agregado e importamos mucho valor agregado. Y reproducimos siempre esas crisis. Atrás de ese problema, el problema de los dólares hoy, es que nos falta base industrial, base productiva y política industrial. Entonces, un poco esta coyuntura y este tipo de charlas nos tienen que servir para aprender con H cómo corregir y ir a las bases, a los problemas que tiene estructuralmente la Argentina. Y este gráfico es muy básico, muy elemental, yo lo repito un montón de veces porque este es el mercado de grano de chocolate y de golosinas. Entonces, cuando uno piensa en la inserción internacional, no es un objetivo en sí mismo insertarse en el mundo. El objetivo es insertarse bien para exportar más valor agregado. Y cuando uno va al mercado de chocolate, no al de hilo o al de electrónica, que es mucho más complicado, bienes de capital, voy al de chocolate y veo que los grandes jugadores del grano de chocolate son Costa de Marfil, Ghana, Nigeria y Ecuador en la región. Ahora, cuando pasamos al mundo 4.0, en el agro hay mucha tecnología y también cuando uno tiene que hacer granos de chocolate, pero cuando uno quiere agregar valor, sofisticar, quiere customizar la producción, poner un código QR, pasar primero del grano de chocolate a la golosina, después dialogar con el mundo 4.0, que esa golosina tenga un código QR que la lea el celular y puedas interactuar y aprender como eran los palitos de la selva, que se hacía antes, que uno jugaba con el animal. Bueno, ahora eso se hace con un código QR, con la aplicación y hay un proceso de aprendizaje en la golosina, ¿no? Hasta uno puede ver qué tiene la golosina, si es saludable y demás. Cuando uno pasa a ese mundo, que es lo que discutía Paula, se encuentra que el principal jugador de ese mundo
es Alemania, Italia, Francia y Luxemburgo. No estamos hablando de bienes de capital y de motores de un Audi. Estamos hablando del mercado de golosinas. El ser el supermercado del mundo, esa palabra, o industrializar la ruralidad, como le gusta decir a la expresidenta, que parece lo mismo, es recontra difícil, porque los países que lideran el mundo del conocimiento son los tradicionalmente industriales, incluso en alimentos elaborados. Mercado de granos de chocolate, 5.000 millones de dólares. Mercado de golosinas, 25.000 millones de dólares. Alemania exporta de alimentos más que todo lo que exporta la Argentina a su complejo agroindustrial. Si uno suma las cervezas, los chocolates, las pastas alemanas, digo. Entonces, la política industrial, la tecnología y lo que discutimos en materia 4.0 tienen que ser para pensar esto, cómo insertarnos mejor. No alcanza con cuestiones reputacionales. Lo reputacional es muy importante. Esto es política industrial y política productiva. Por eso este seminario es clave. Si yo no tengo incentivos para la industria 4.0, jamás voy a poder exportar pasta, galletitas y demás. Me voy acá, lo sumo a algo muy bueno que es el trigo. ¿No? Está buenísimo tener trigo, pero cómo pasar y cómo ampliar la base productiva para generar empleo, más divisas y demás, requiere cambiar el chip. Esto no se hace automáticamente por temas reputacionales y menos en el mundo actual. No hay que ser un gran economista, yo esto opino, no sé demasiado, para ver que hay, por un lado están los grandes pandas y por otro lado está Trump, y hay una gran discusión por quién agrega valor y quién agrega tecnología. Ahora hay una disputa geoeconómica y comercial gigantesca y se ve acá, bueno, en este mundo donde hay un montón de tensiones, Argentina tiene que encontrar sus oportunidades. Las tiene, somos un país con muchas cuestiones. Esto lo podemos repetir también en otros mercados. Este es el de, no los quiero aburrir, el de caucho. Mercado de caucho, grandes jugadores, Tailandia e Indonesia. Mercado de neumáticos, llantas especiales, sensores, tecnología, customización de la producción. Acá les agrego un datito particular, novedoso, que además de que están Alemania, Francia, España, Estados Unidos, aparecen en todas estas tablas de complejidad un pequeñito jugador que ahora nos complica a todos un poquito y nos da un montón de oportunidades también, que es China. China, que no existía hace 20 años, hoy es 20-25% de la producción de cualquier producto con alto valor agregado. Antes China, donde veía el algodón, pensaba en la confección. Hoy China, donde ve el poroto de soja, piensa en alimento elaborado. Y ya no es que China es un gran jugador en confecciones, es un gran jugador en robots y en autos, y va a ser un gran jugador en alimentos elaborados, disputando en Francia, Estados Unidos, que tienen las grandes empresas de industria de alimentos. Entonces, a este mundo desafiante hay un pequeño jugador de 1.200 millones de personas que tiene un capitalismo planificado, con subsidios, con competencia leal, con crédito, con incentivos de todo, que se suma a estas cadenas globales de valor. Entonces, segundo elemento, 4.0, política industrial para insertarnos mejor. Insertarnos mejor es exportar más, importar mejor y tener superávit comercial como forma de salir de la coyuntura. Y en este marco, y con esto termino, ¿qué estamos haciendo? Un poco continuando el libro que decía, que todo lo que presentaba Paula, que es un libro que hicimos sobre las perspectivas globales, las tecnologías, con todo lo que dijo ella, bueno, bajar a la micro, estudiar cómo está la Argentina hoy, preparada, cómo están las pymes argentinas hoy. Hicimos con 350 empresas, esperamos pasar a 700 y comparar con Brasil, con una metodología muy similar a lo que hace la Confederación Nacional de Industrias en Brasil. ¿Cuál es nuestro punto de partida? ¿Cuál es porque en esto no solamente no hay políticas, pero tampoco hay datos. Entonces hay que tener datos y buena información para pensar las políticas educativas, tecnológicas, tributarias y demás. Y se hicieron en 5 sectores: alimentos procesados, siderurgia y metalmecánica, textil, maquinaria agrícola y biofarmacéutica. Y sobre todo cuando uno piensa tecnologías, 1.0, tecnologías más de los años 80, 90, 1.0 es el manejo con mail, con teléfono, con robots o con sistemas no integrados. 4.0 es, como decía Paula, realidad aumentada, big data, blockchain, etcétera. Cuando uno estudia las tecnologías en la empresa, hay que dividirlo por tipo de actividad. Lo dividimos en relación con proveedores, desarrollo del producto, gestión de la producción, relación con clientes y gestión de los negocios. En 4 tecnologías, de 1.0, que es 90, 4.0, que es
2025-2030. Y 3.0 dialoga con el 4.0, 2.0 dialoga más con años 90 y con tecnologías más obsoletas, ¿no? Es que 2.0 no es que estamos en el siglo XXV, ¿no? La década de los 20. Lo interesante, ahora, efectivamente, no les quiero contar todos los números, efectivamente los datos son, digamos, ¿cuántas empresas están hoy en el mundo 4.0? 5% de las empresas, 4% de las empresas, digo. Principal dato, uno se asusta, es decir, estamos lejos de, pero con la coyuntura y la base productiva que tiene la Argentina, estar pensando en realidad, inteligencia artificial, blockchain y sobre todo las pymes, es complicado. La parte positiva es que, ahora les muestro algunos numeritos, ahora si aparece alguna, esto no importa. La parte positiva, esto lo paso, después se los mandamos por mail porque tengo poco tiempo. Esta es una tabla final. La parte positiva es que entre tecnologías de 3 y 4.0, es decir, las de 3.0 son las que casi dialogan con las tecnologías de 4.0, en torno al 13-14% de las empresas en estos 5 niveles del negocio que yo les decía, desarrollo de productos, procesos, relación con clientes, el 13-14% de las empresas argentinas están ya produciendo con ese tipo de tecnologías. Uno piensa, es poco, bueno, es poco, pero es una base. Y todas las empresas, casi el 40% de esas empresas dicen que en 5 años van a estar haciendo algo vinculado a esto. Si no es que no conocen los temas. Hay un 50% de las pymes argentinas que dialogan y tienen vínculo con el mundo de las nuevas tecnologías. Un 50% que no. Entonces, claramente uno ahí tiene que dividir la agenda en dos. Bueno, una cosa es estos sectores, donde hay una agenda ofensiva interesante, que uno puede pensar este tipo de tecnologías, y otro 50% de las empresas que la agenda más es de digitalización, de infraestructura digital y demás. Entonces, los resultados no son muy positivos hoy, pero nos permiten trabajar e indagar como para pensar esto a futuro. Y voy entrando al final. Bueno, esto no quiero pasar. ¿Cuál es el elemento fundamental que contestan las empresas por el cual es un obstáculo para pensar invertir en tecnologías 4.0? Primer tema, esto fue antes la tasa de interés del ICA 76%, la tasa estaba al 40% todavía. La falta de acceso al financiamiento. Llamativo, las grandes empresas también dicen lo mismo. 33% dicen las grandes empresas, 37% las pymes. La falta de acceso al financiamiento es el principal obstáculo que ven las empresas argentinas para invertir en tecnología. Segundo y tercero ya entran temas micros de la empresa. Falta de recursos humanos adecuados y falta en la cultura de la empresa. Y el tercer punto, el cuarto punto, que Teddy lo comenta mucho, es que está vinculado al primero, los plazos que hay muy largos para amortizar la inversión. Porque cuando uno piensa este tipo de temas, piensa en inversión a largo plazo, horizontes más amplios, cómo recupero la inversión que tarda en madurar en el futuro. Y ahora sí voy terminando. Ya lo dije varias veces. ¿Cuánto me queda, Tomás? ¿Me quedan 3 minutos? Para entender nuestro país, Argentina es un país particular. Es un país interesante, muy interesante y muy particular. Este es un gráfico no lo vean todavía, cierren los ojos, este gráfico de crédito sobre PBI de Argentina. Cuanto más rojo, peor, cuanto más verde, mejor. No traje otro que me gusta mostrar, pero se los voy a comentar. Si uno agarra un gráfico de índice, un mapa de índice de desarrollo humano en la Argentina, índice de desarrollo humano, Argentina es el país con toda la volatilidad que tuvo en los últimos 40 años, el país 43. El índice de desarrollo humano tiene PIB per cápita, acceso a la salud, acceso a la 43, de 180 a 190, no está tan mal. Y si tomamos dentro de los países grandes, estamos de más de 30 millones de habitantes, somos el país 12. No estamos tan mal. Más allá de todo lo que pasó, deberíamos ser el país 25, 24, si fuésemos más desarrollados. Ahora, si uno agarra ese mismo indicador, ese mismo mapa, y toma crédito sobre PBI, Argentina es rojo. Es decir, en el desarrollo humano somos verde clarito, como Brasil. En crédito sobre PBI somos África subsahariana. Y tenemos base empresaria. Llamativamente Argentina tiene 14 puntos de crédito sobre PBI y entre proveedores y clientes las pymes tienen casi 30, 40 puntos. Y hay más base empresarial, más base de relación crediticia entre los propios empresarios que con el sistema financiero.
Hicimos hace poco un trabajo con el BID, no con el INTA, con el BID y con el VICE, y le preguntamos a las empresas un montón de cosas, pero hay algo a mí que me llamó la atención. El 70% de los empresarios pymes decían que el dueño de la empresa o uno de los dueños o directores está directamente en la agenda del crédito. Directamente, eso quiere decir, ¿qué puede pensar estratégicamente un empresario pyme si se está todo el día operando con el banco? Digo, ¿cómo se mete el mundo de la tecnología y la 4.0 si el 70% de los empleados está directamente en la agenda con el banco? Y por otro lado le preguntás a los bancos, que ahora le está yendo un poquito mejor, pero 14% sobre PBI es nada, y no tienen ni por casualidad escala para tener un oficial de crédito que entienda el negocio. Imagínense un banco, que no digo que le vayan mal, porque a veces le va bien mejor, pero que son chiquitísimos en Argentina, que tenga, digamos, hay que hacer un milagro, digo, para que un oficial de crédito pueda decir blockchain, digo, y digo, básicamente se ríe un oficial de crédito en el banco, a lo sumo puede entender el balance, no tiene escala. Entonces Argentina acá tiene un cuello de botella fenomenal, más allá de las tasas de hoy. Hay un problema estructural en la Argentina que hay que resolver. Y ahí, ¿quién tiene que aparecer? Bueno, los actores, el Estado, nacional, provincial, municipal, las cámaras empresariales, obviamente el sistema financiero. Acá no hay magias. Me encantaría decirles el tipo de cambio a 40 resuelve los temas, baja el mercado interno, la tasa de interés altísima, o el tipo de cambio a 20 resuelve los temas. Digo, no hay magias, la macro no resuelve estos temas, lo resuelve la política industrial. Y lo más complicado de este mundo es que cada vez hay más política industrial en los países que tienen los niveles de inversión en ciencia y tecnología que les mostraba la primer filmina. Corea, Japón, Taiwán, Alemania, China, Italia, nueva estrategia robot, productividad, política empresa 4.0 en Italia. Italia le da a las pymes 250% de amortización automática para cualquiera que invierta en digitalización o en intangibles vinculados a Industria 4.0. Eso lo hace Italia con un gobierno nacionalista y lo está profundizando. China tiene el Made in China 2025. Argentina hace 10, 5, 4 años que navega sin saber a dónde va. Creo, recién estuvo el secretario PYME, yo me llevo muy bien con él, ahora se está discutiendo la ley PYME 2.0 o 3.0. Bueno, es una muy buena oportunidad para que haya incentivos claros, previsibilidad, instrumentos para aquellas empresas que, porque si con este crédito, esta coyuntura que tenemos, no hay incentivos para poder invertir en estas tecnologías a largo plazo, todo esto lo vamos a ver de costado y los temas de la coyuntura financiera que estamos viendo se van a reproducir en el tiempo. Yo creo que, y termino acá, la coyuntura es compleja, pero Argentina, a nivel América Latina, tiene una base productiva, tecnológica, empresarial, industrial y de servicios de las más importantes. Hay que aprovechar lo que tenemos, entender y comprender que parte de esta crisis es por falta de política industrial y trabajar una política industrial que nos permita en el futuro tener resultados diferentes. Muchas gracias. Diego, me iba manejando los tiempos, un buen jugador de fútbol, me iba manejando los tiempos con que ya termino, pero la presentación espectacular y muchas gracias. Daniel, seguimos con vos. Bueno, muchas gracias. Se escucha, ¿no? Antes que nada les pido disculpas por la voz, estoy atravesando un proceso de resfrío, así que ante eventual tos y estornudo, sepan disculpar. Para poder hacer lo que acá mis colegas Paula y Diego mencionaron, se necesita la conectividad, ¿no? Y a pesar de que yo a mis clientes, que son los operadores móviles, les digo que el principal negocio de quinta generación no va a estar en la conectividad en sí mismo, sino más bien en el desarrollo de aplicaciones y plataformas, la conectividad es necesaria para poder fortalecer el proceso industrial. Y la conectividad puede ser tanto física como móvil, pero el mundo nos está mostrando de que cada vez más tenemos mayor parte de todos los procesos de conectividad sin cables, ¿no? Es decir, de manera inalámbrica. Entonces, haciendo un breve resumen de cómo se desarrolló la conectividad a través de las generaciones de telecomunicaciones móviles, un breve repaso, vemos que las telecomunicaciones móviles empezaron en la década del 80 con la primera generación, esto eran dispositivos celulares analógicos, si se acuerdan, algunos. Con la segunda generación vino la revolución digital, la tecnología GSM fue la típica, esto fue en los 90 aproximadamente, y básicamente se utilizaba esto para voz, ¿no? Para dar servicios de voz. La gente hablaba y al sumo mandaba mensajes de texto. Con la tercera generación, en el cambio de siglo,
vino la parte de manejo de datos. Y si bien la tecnología no fue muy exitosa en el manejo de datos en volúmenes, no cumplió con las expectativas que la mayoría creíamos que iba a hacer, igualmente nos permitió conectarnos, nos permitió navegar por Internet, nos permitió trabajar de manera remota, digamos, de manera muy limitada, pero se pudo hacer. Fue con la cuarta generación, que empezó aproximadamente en el 2010, en Argentina un poco más tarde, donde realmente se hizo masivo el tema de las telecomunicaciones móviles y de los datos móviles, ¿no? De tener Internet en mi bolsillo. Y ahí aparece un dispositivo que revolucionó el mundo, ¿no? Que es el smartphone, ¿no? Parece que, mentira, el smartphone solo tiene 10, 12 años, no tiene mucho más que eso, parece que estuviera desde siempre con nosotros, pero no, ocurrió aproximadamente en el 2007, 2008. Y con quinta generación viene el tercer paso de la evolución de las generaciones móviles, pero acá el cambio es distinto. No es solo una nueva tecnología de acceso para el usuario móvil típico, ya sea voz o datos, sino que abre una nueva oportunidad de negocios para mucha gente asociado a lo que se refiere a la industria, ¿no? Hay varios rubros donde quinta generación tiene mucho impacto, pero la industria es uno de ellos. Entonces, cuando vemos cuál es el negocio de los operadores móviles, que son en definitiva los que van a permitir la conectividad para las industrias, vemos que hay cuatro grandes grupos. Los dos de abajo tienen que ver con el negocio como lo conocen normalmente los operadores móviles, y es la banda ancha móvil, ¿no? Es decir, internet en el bolsillo y llevármelo puesto, y el reemplazo de lo que sería el acceso fijo inalámbrico, es decir, internet hogareña, pero no a través de una fibra óptica o a través de un cable, sino a través del aire. Esos dos negocios son los más conocidos por los operadores móviles y son los que le dan hoy por hoy más del 90%, casi la totalidad de sus revenues, ¿no? De sus ganancias. Ahora bien, con quinta generación, que es una tecnología que decimos que está orientada al uso, aparecen dos nuevos grandes negocios y ambos tienen que ver con la industria. El primero tiene que ver con el Internet de las cosas de manera masiva. Hay dos tipos de Internet de las cosas, o solemos decir eso los que trabajamos en el rubro de telecomunicaciones. Uno tiene que ver con las máquinas masivas. Es decir, cualquier dispositivo que se beneficie de estar conectado a Internet pueda estarlo. Y eso ya se está haciendo hoy en día. La tecnología actual de cuarta generación permite conectar cosas. Son dispositivos que en general tienen bajo costo, usan poca energía, mandan muy poco volumen de datos, pero son legiones, ¿no? En términos de cantidad. O sea, hoy por hoy no hay tantos, pero como bien dijo Paula, van a ser 30.000 millones de dispositivos conectados en el futuro, dependiendo cuando uno fije la estimación. Ahora, aparece otro grupo que son las máquinas de emisión crítica. Las máquinas de emisión crítica son aquellas que de alguna manera tienen que responder rápidamente porque podrían eventualmente tener que ver con la seguridad de las personas. Máquinas interactuando entre sí, autos manejándose solos. Esas máquinas de emisión crítica requieren parámetros de las redes móviles que hoy las redes no tienen. Las redes móviles no garantizan prácticamente nada hoy en día, ni siquiera la velocidad, que es lo que uno más, digamos, percibo, más le requiere, pero en el futuro las redes móviles van a tener que garantizar algunos parámetros que hoy no lo hacen, como por ejemplo confiabilidad, es decir, que no se caigan, que funcionen, disponibilidad, es decir, que cuando yo la necesite esté, no que esté cuando, bueno, hay recursos, y la otra es la latencia, que es probablemente un término técnico, voy a tener que hablar de términos técnicos en el rubro de telecomunicaciones, que la latencia tiene que ver con el tiempo en que una señal se propaga a través de la red. Y eso es para la industria es más importante que una velocidad. Es decir, una máquina, un robot conectado probablemente no requiera 1 gigabit por segundo de velocidad, pero sí va a necesitar que responda en el momento que yo quiero que responda. Imagínense un auto inteligente, detecta un proceso, tiene que frenar, no puede esperar 1 segundo, ni medio segundo, ni 100 milisegundos. O sea, tiene que reaccionar en el orden del milisegundo de tiempo y para eso la red tiene que ser muy rápida. Ese es uno de los parámetros más importantes. Ahora, yo a mis clientes móviles les digo, hay mucha plata, señores, en el negocio de la industria 4.0. Esto, 600.000 millones de dólares que hay en el negocio mundial para el 2026 para los operadores móviles, esto no tiene en cuenta el negocio de los industriales, es solo los efectos de mostrarles a ustedes que yo a mis clientes móviles les digo, ustedes tienen que invertir en sus redes porque hay mucha plata asociada al negocio de industrialización 4.0, ¿no? Estos 600.000 millones representan un 35%, casi un poco más de un tercio adicional de lo que hoy facturan. Es decir, la facturación de los operadores móviles va a crecer muchísimo si se dedican a invertir para la industria, ¿no? Entonces, para que veamos que están todos alineados. Entonces, si pensamos
si pensamos qué se hace hoy en términos de Internet de las cosas, bueno, vamos a ver que hay muchos procesos, pero fíjense que están más o menos concentrados entre Europa, Estados Unidos y Asia, fundamentalmente, que era un poco lo que decían acá mis colegas. Y ya se puede hacer hoy, es decir, Internet de las cosas existe hoy y no necesita de quinta generación. Quinta generación es algo que todavía no está, pero va a estar próximamente, seguramente el año que viene y a fines de este año. En realidad los primeros operadores mundiales van a introducir quinta generación, sobre todo en Estados Unidos. En la región se espera que esto vaya a ocurrir 2020, 2021, pero es sobre la próxima década, entre el 2020 y el 2030, donde realmente se va a desarrollar el negocio de, digamos, de industria 4.0 y de quinta generación. Hoy por hoy se pueden hacer aplicaciones en el negocio de la industria y tienen que ver en general con smart meters, o sea, con procesos de medición inteligente. Bueno, smart todo, como decía hoy smart lining, tracking de bienes, es decir, poder permitirle al usuario saber dónde están sus cosas, que las cosas que acaba de comprar. Aplicaciones industriales, como por ejemplo en invernaderos, en granjas, en viñedos, donde hay pequeños monitores de parámetros ambientales, como por ejemplo humedad, temperatura, bueno, todo reportado a través de la red móvil, llegando a un lugar centralizado donde se levanta toda esa información y se procesa. Por eso que quinta generación es como un habilitador, ¿no es cierto? Un habilitador para poder transmitir por aire, que es lo que todos queremos, datos recolectados por todas esas máquinas que van a llegar a un lugar, se va a centralizar esa información o se va a distribuir también, se va a procesar en la nube todo esto, va a haber Big Data, o sea, todos esos datos analizados se van a procesar con inteligencia artificial seguramente y se van a tomar decisiones en base de los parámetros recolectados por esta tecnología. Bueno, esto existe hoy y hay muchos casos. Lamentablemente en la región todavía no hay muchos, ¿no? Como para estar en línea con lo que decían mis colegas. Ahora bien, cuando vamos a quinta generación concretamente, estos casos de uso van a evolucionar. Es decir, las redes de quinta generación se definen, hay un organismo internacional que define cuáles son los requerimientos que tienen que tener estas redes de quinta generación. Y los principales requerimientos de esta tecnología son básicamente altas velocidades, ¿no? Típicamente 10 a 100 veces más rápidas de lo que son hoy las tecnologías móviles de cuarta generación. 1000 veces mayor cantidad de volúmenes de datos, claro, porque si vamos a tener muchísimos dispositivos conectados y muchísimas personas transmitiendo cosas que consumen mucho, como por ejemplo video en alta definición o realidad virtual, todo eso va a sumar mucho volumen de datos. Latencia es mucho más baja, de 50 veces, y como les decía, probablemente el parámetro más importante, es decir, que un proceso, cuando tiene que tomar una decisión, se haga rápido, es decir, que la señal se propague a través de la red lo más rápido posible, del orden del milisegundo. Mayor cantidad de dispositivos conectados, justamente, porque va a haber muchas máquinas conectadas y las redes no solo se cargan por uso, sino también se cargan por simplemente tener dispositivos conectados. Independientemente de si están transmitiendo o no están transmitiendo, un dispositivo conectado de alguna manera toma un recurso de la red. Bajo costo de producción, eficiencia energética. Las máquinas en realidad tienen que vivir de baterías en generar un sensor. No es posible que uno tenga que ir necesariamente a cargar un sensor todos los días como lo hace con un smartphone. O sea, los sensores van a tener que tener baterías de 5 o 10 años mínimamente. Eficiencia espectral, que es un concepto bastante técnico, pero tiene que ver con cuánta capacidad yo le saco al espectro de radiofrecuencia. El espectro de radiofrecuencia, ustedes saben, los operadores móviles lo tienen que pagar y es muy caro en general, y entonces ellos tienen que de alguna manera tener revenues asociados a ese espectro. Bueno, cuanto más eficientes sean las redes, mayor revenue le sacan. Y probablemente los parámetros más difíciles de lograr, que son la confiabilidad y la disponibilidad de que yo les hablé antes, de 5 nueves. Esto es inaudito para las redes móviles. O sea, una red móvil no tiene hoy ni de lejos una confiabilidad o una disponibilidad de 99,99%. Bueno, las redes de quinta generación para algún tipo de servicio, no para todos, para algún tipo de servicio específico sí va a tener que tener eso. Y para ello aparece el concepto de redes virtuales. Es decir, hoy tenemos una red física y nada más. Y están todos los dispositivos conectados ahí, tanto sean móviles, personas como cosas. Con quinta generación aparece la separación lógica de todo esto. Ahí sí una red física, hay un hardware físico ahí, pero se crean múltiples sesiones virtuales. Y en cada red virtual tenemos un tipo de servicio. El servicio de voz está en un lugar, el servicio de máquinas de misión crítica como robot está en otra. Y entonces es ahí
solo a esa capa física específica, a la cual yo le doy el 99,99% de confiabilidad disponible. A la voz la voy a seguir tratando, o a la voz o a los datos de las personas, lo voy a seguir tratando de la manera que lo estoy tratando ahora. Entonces, perdón, para aclarar la simbología de la jerga de telecomunicaciones, esto está un poco lento. Bueno, EMBB es Mobile Broadband, Enhanced Mobile Broadband, es decir, son los datos móviles que nosotros hacemos, navegar, bajar videos. MMTC, Massive Machine Type of Communication, son máquinas masivas, los sensores que hoy tenemos conectados, por ejemplo. CMT, Critical Machine Type of Communication, esto significaría las máquinas de misión crítica, estos famosos robots que vamos a tener que conectar. Y finalmente, la industria y Enterprise. Todas separadas en distintas capas. Bien, entonces, como les decía, quinta generación va a permitir, con estos nuevos parámetros, procesos, digamos, evolución de los tipos de servicios. Y hay muchas áreas en las cuales tiene incumbencia. Uno de ellos es el proceso de la manufactura, ¿no? Entonces, hoy tenemos lo que llamamos current, actualmente, un tipo de red que permite a los procesos de manufactura existir, como por ejemplo, no sé, por ejemplo, bienes conectados, ¿no? Cosas que se van produciendo y moviéndose a través de las redes. Esto es posible hacerlo hoy. Por eso dice en la primera columna es lo que es posible hacer hoy en el rubro de la manufactura. ¿Qué requiere técnicamente de una red? Bueno, fundamentalmente cobertura, que no es poco, es decir, que haya señal en el lugar donde yo, digamos, quiero que el bien esté o por donde quiero que el bien se mueva, y una performance de manera robusta. Esto quiere decir que no se me caiga la red cada rato, ¿no? O sea, de una manera, si la red se me cae, no lo puedo seguir. Entonces, en el camino hacia quinta generación aparecen nuevos tipos de aplicaciones, como por ejemplo, sistemas de control distribuido, calidad de servicio, inspección de calidad de manera remota, es decir, no tener que hacerlo presencialmente. Todo eso se va a poder hacer simplemente evolucionando las redes actuales sin necesidad de meter quinta generación. Robots colaborativos. Bueno, ¿qué requiere de la red eso? Requiere parámetros como una latencia más baja, que la que tenemos hoy en las redes, y mayor velocidad de datos. Ahora, cuando lleguemos a la experiencia de quinta generación en el 2020, bueno, vamos a poder brindar otros tipos de usos. El mismo caso de uso, el caso de uso de manufactura, evoluciona y podríamos tener robots controlados remotamente, ¿no? Que era algo de lo que mencionaba mi colega. Realidad aumentada, es decir, que yo tengo unos anteojos, por ejemplo, y pueda ver, no sé, tasa de falla de equipos, dónde tengo que arreglar un producto, es decir, cuáles son los componentes de una máquina que fallan y yo ya los veo, digamos, con la realidad aumentada. Y todos estos procesos de realidad aumentada en soporte del entrenamiento, de los procesos de mantenimiento, de la construcción y la reparación. Y para ello la red requiere latencias todavía más bajas, del orden del milisegundo, y confiabilidad de 10 a la menos 9, o sea que la pérdida de datos sea de 10 a la menos 9, es un valor extremadamente alto y las redes no pueden hacer eso. Este es el negocio de la manufactura, en realidad. Bueno, por ejemplo, el control de robots, el control de máquinas escritas como el robot, realidad aumentada, que es un poco lo que les comentaba. Hay poco tiempo, ¿no es cierto? Así que voy a lamentablemente a pasarlo un poco más rápido. Pero todos estos procesos generan ganancias. Por ejemplo, el proceso de realidad aumentada para el mantenimiento preventivo va a generar una reducción del 25% en el costo de producción. Y esto tiene que ver porque, de alguna manera, haciendo esto, uno reduce los tiempos de downtime, o sea, que tiene que parar la red para arreglarla. Digamos, si yo puedo predecir anticipadamente, bueno, achico los tiempos, que era algo de lo que hablábamos hoy con Tomás. Reducción del tiempo de reparación también, ¿no? Y toda esta reducción de tiempos muertos, obviamente, tienen impactos en la productividad. Y también en los errores humanos. Ahora, el proceso de la manufactura es uno. Otro es el negocio de los automotrices, por ejemplo, ¿no? Sumamente interesante. ¿Qué se hace hoy? Hoy por hoy se puede conectar un auto, sí. ¿Qué servicios se pueden dar hoy en el mundo de automotriz? Bueno, por ejemplo, un Wi-Fi hotspot, es decir, un auto que en realidad le permita, un taxi, por ejemplo, que le permita a su usuario ir conectado a través de navegando internet, sin necesidad de uno tener que usar sus propios datos. Eso existe. Mapas de GPS on demand, updates de software de los vehículos. Vieron que los vehículos ahora todos hacen update de software, pero se lo hacen normalmente en un taller mecánico, conectándolo a una interfase física OBD2, pero se puede hacer a través del aire, ¿no? Automáticamente el fabricante, no sé, Peugeot, Volkswagen, lo puede hacer a través del aire. Ahora, en la otra punta, ¿no? En la experiencia de usuario, bueno, tendremos autos que se manejan solos, ¿no? Y el día que los autos se manejen solos,
la tasa de reducción de accidentes va a bajar muchas veces. El día que todos los autos se manejen solos, ¿no? Mientras sea una mezcla, es un poco más difícil de predecir. Cooperación entre vehículos para evitar accidentes. Interacción de los vehículos para detectar elementos vulnerables en el camino, es decir, por ejemplo, personas, ¿no? Una persona con un teléfono celular, el auto de alguna manera lo va a ver. Y este negocio, el de la parte de la automotriz, es sumamente interesante porque las máquinas tienen que estar conectadas a la red, tienen que estar conectadas entre sí, los dispositivos tienen que interactuar entre sí, auto con auto. Pueden interactuar con otras cosas, como por ejemplo sensores en el camino, que le detecten la velocidad, controles de tráfico, como semáforos, barreras, y también con las personas, justamente, o con las bicicletas, para evitar todo este tipo de colisiones, ¿no? en defensa de las personas. Entonces, es un rubro muy interesante porque implica conectividad entre cosas y diálogo entre cosas que son de distinta índole, ¿no? Como por ejemplo un semáforo y un vehículo, o una persona. Este requiere latencias muy bajas, disponibilidad y confiabilidad de, lo que diría, de 5 nueves y mucha movilidad. Y así podemos seguir con distintos casos de uso. En el negocio de los autos vale la pena mencionarlo. Bueno, ahí se ve que no se ve muy bien, pero se prevén entre 5.6 trillones, trillones entendido como billones, ¿no? Porque esto es americano, son el orden siguiente a 1000 millones, ¿no? El billón nuestro, de ganancias, básicamente de las empresas de seguro, ¿no? Esta plata tiene que ver con cuánta plata se gasta hoy por todos los accidentes de tránsito que existen, de ganancia por año cuando todos los autos se manejen solos. Es decir, las empresas, digamos, aseguradoras van a tener que pagar mucho menos dinero cuando todos los autos se manejen solos. Y así podemos ir al último caso, y ya con esto voy a cerrar, que es la salud. Y este es interesante por otra razón. Es interesante porque de alguna manera va a impactar en la sociedad y es en beneficio de todos nosotros, que era una de las cosas que vos mencionabas, ¿no? ¿Qué beneficios tiene para la industria y para la sociedad? Y tiene que ver con el tema de la aplicación de la salud. Hoy por hoy, en lo que hoy se puede hacer, uno puede tener un paciente conectado remotamente, ¿no? Con un holster o algo que le sense algunos parámetros propios y los reporte a la red. Eso se almacena en algún lugar y el médico puede acceder a esa información y en función de eso hacer un diagnóstico o hacer alguna recomendación. Eso no requiere demasiado de la red, así que es posible hacerlo hoy, solo requiere cobertura y performance adecuada. Pero en el camino hacia quinta generación, lo que es la salud va a evolucionar y va a aparecer lo que es la cirugía colaborativa, es decir, vamos a una especie de lo que mencionaba hoy mi colega, telepresencia, es decir, distintos especialistas conectados que probablemente estén en distintas partes del mundo debatiendo cómo hacer una operación, ¿no? Sin necesidad de ir todavía al caso extremo, donde la operación la haga una persona en la otra parte del mundo y sea un robot el que efectivamente la hace. Simplemente una cirugía colaborativa donde distintos profesionales están juntos debatiendo, digamos, cómo hacer la operación. Realidad aumentada, es decir, donde de alguna manera uno puede con una cámara filmar digamos, a la persona que están operando, ¿no? Digamos, a corazón expuesto, y del otro lado del mundo una persona diga, yo haría una incisión acá, ¿no? Y eso se ve, se te queda proyectado sobre la persona a corazón abierto. Eso ya se está empezando a hacer y lo vi en una exposición de una persona en un evento muy similar a este de la Universidad de Chile, donde yo también fui disertante, y eso se está empezando a hacer. Y finalmente, a fines del 2022 o del 2023, cuando ya estemos avanzada la década siguiente, tenemos la medicina de precisión y la cirugía a distancia. Es decir, una persona haciéndolo con feedback áptico, es decir, digamos, que tenga sensación el médico y haya un robot del otro lado del océano haciendo efectivamente la operación. Y último slide, solo para dar un mensaje que es más o menos alineado con lo que dieron ustedes. Si le preguntamos a los distintos sectores de la industria, transporte público, seguridad pública, automotriz, agricultura, energía, etcétera, etcétera, ¿cómo ven ellos el negocio de Industria 4.0 para el 2021? El 70% de las compañías respondió que de alguna manera parte de su industria va a estar digitalizada. Y esto lo entienden en el sentido de que si no lo hacen, sus competidores lo van a hacer y le van a sacar la ventaja competitiva. Así que la industria en general, cuando le preguntan, esto es a nivel mundial, es un estudio que hizo Ericsson para el Mobile World Congress, ¿no? El Barcelona, que es el evento más importante de telecomunicaciones de este año, ustedes, los industriales, dijeron esto a nivel mundial. Dijeron que
prevén en un 70%, y fíjense que la dispersión es muy baja, ¿no? Del 68 al 82, que buena parte de su industria va a estar digitalizada para el 2021. Faltan muy pocos años para esto. Con esto termino. Muchas gracias, Daniel. Muy buena la presentación. Gerardo, que va a hablar sobre blockchain y su proyecto de Jasper Foundation. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Muchas gracias por la invitación. A partir de estas excelentes presentaciones que han hecho mis colegas, desde el punto de vista de tener una pyme también y que mi familia tiene pyme, yo siempre, cuando viene alguna persona, sobre todo algún ofrecimiento, algún proveedor, algún consultor, cuando viene a ofrecer algo, yo siempre le pregunto dos cosas. Lo primero que le pregunto es para qué me va a servir lo que me está ofreciendo. Y lo segundo que le pregunto es cuánto me va a costar. No le hago la pregunta al revés porque voy a ser muy descortés, porque si no tengo la plata para pagarle, directamente me está haciendo perder el tiempo y no lo voy a escuchar. A veces nos pasa, y eso es culpa nuestra, culpa de la gente que damos servicios, que no sabemos decirle a la gente para qué le va a servir las cosas y cómo la tiene que usar. Entonces caemos en conceptos teóricos o en cómo se vienen las cosas y no sabemos después cómo transmitir el mensaje de cuando nos volvemos para la empresa, qué hacemos y cómo empezamos a usar las cosas. La blockchain, como tal, no es un concepto abstracto que no se está usando y que no se puede usar para nada y que hay que esperar 2 años a que otro define una política. Ya la podemos usar ahora, ¿sí? ¿Cómo la podemos usar? Lo primero que tenemos que hacer es comprender brevemente y tratar de hacer un esfuerzo de cómo es el proceso, cómo es esta tecnología, de dónde viene y cómo se puede usar, y acá en Argentina cómo ya se está ejecutando y cómo nosotros nos podemos subir a ella. No sé si tenemos en la presentación, pero si no seguimos adelante. A veces distraigo la presentación. La blockchain está muy unida al tema de criptomonedas, ¿sí? O sea, a la producción de monedas virtuales. Me gustaría saber si de ustedes, los de aquí, algunos o la mayoría me imagino que han escuchado hablar de Bitcoin, ¿sí? Eso, levante la mano, por favor, los que han escuchado hablar de Bitcoin. Gracias. Y de esas personas, de ustedes, ¿quiénes han podido tener un contacto con eso, comprar alguna de esas criptomonedas? Bien, tenemos, ok, más o menos un 1 o 2% de personas. Bueno, muchas gracias. Entonces, el tema es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Eso es culpa de nosotros que no estamos comprando la criptomoneda, que no la estamos usando o que no la estamos produciendo? No es culpa nuestra, porque si es algo que es útil, tendrían que venir a enseñarnos cómo hacerlo directamente. El punto aquí es que hay una gran separación entre la parte técnica y la parte de implementación. ¿Cómo empezó la historia y para qué sirven la blockchain y las criptomonedas? Ustedes habrán escuchado hablar probablemente, y si no se los comento yo, de una persona que se llama Satoshi Nakamoto. Este personaje un poco oculto en la historia de las criptomonedas, no se sabe realmente si existió o no, y si existe, pero básicamente tuvo una idea brillante hace 10 años, y esa idea es que él quería diseñar un sistema de transferencia de pagos entre dos personas que no tuvieran ningún intermediario y además que esas dos personas no tuvieran la necesidad de confiar entre sí. ¿Sí? Entonces, no es necesario en la blockchain y en el mundo de las criptomonedas confiar en que la otra persona va a aceptar mi pago, recibirlo, y el receptor, que el pago ese que proviene de ahí es verdadero, es legal y que no está falsificado. Este sistema ya permite que no sea necesario tener esos cuidados y que no haya una entidad central. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con el tema de las criptomonedas y la blockchain y de Bitcoin? ¿Por qué no las usamos? Porque no tenemos incentivos. El incentivo para usarlo es que no nos sirve de nada. Es prácticamente como hacer una inversión en un activo financiero, en una otra empresa o comprar dólares. Pero eso no es el core del sistema de blockchain. El sistema de blockchain es un sistema de computadoras distribuidas entre todos los que participan de la red. Nosotros podemos ser uno de esos participantes, cada uno de nosotros, y siendo empresas y pymes,
tenemos el derecho de ser uno de esos, de tener uno de esos nodos, de esas pequeñas computadoras, para producir la criptomoneda y que nos venga gratis. ¿Sí? Porque atendiendo a la pregunta que nosotros decíamos, ¿cuánto me puede costar participar en este tema de blockchain? No nos cuesta nada. En Bitcoin sí cuesta, en algunas implementaciones cuesta, pero hay proyectos en Argentina, como la iniciativa Jasper, que estamos llevando adelante, que no se necesita invertir dinero. Las computadoras de las que hablo es algo tan pequeño como esto. ¿Sí? Esto es un prototipo de una microcomputadora, la más pequeña de procesamiento, más pequeño que existe prácticamente, que pueda ejecutar un sistema operativo. Se llama Raspberry. Y esta es un poquito más avanzada, pero es una pequeña computadora que no cuesta más de $400. ¿Sí? Entonces, es muy poco lo que hay que invertir, pero nosotros tenemos que comprender el concepto y cómo se usa. Para pymes, ¿sí?, hay dos cosas que la blockchain nos puede dar muy importantes y que la podemos aprovechar. La primera es el financiamiento, con la producción automática de la criptomoneda. Teniendo uno de estos aparatitos o una computadora dedicada para hacer eso, una computadora normal que tengamos por ahí, la conectamos a la red, a esta blockchain, y por ser una empresa, por ser un negocio, tenemos el derecho de, en una ronda, de ir produciendo un bloque de criptomonedas cada uno. Por eso llamamos que hay que democratizar el tema de la blockchain y que nuestra implementación lo hace. A cada uno de ustedes que tenga un negocio se le puede dar una licencia gratuita para producir la criptomoneda. No hay que pagar. Segundo tema, y probablemente sea muchos de ustedes cuando hacen la pregunta de qué me va a servir, cada uno la divide como quiere, siendo empresario y como sabe lo que necesita, pero yo diría que muchas veces están presentes estos tres temas. ¿Me va a dar más clientes? ¿Me va a dar plata? ¿O me va a hacer trabajar menos? Yo creo que eso normalmente está presente. Eso es lo que queremos. No queremos que venga un consultor o que venga un sistema nuevo, el más evolucionado, y que nos den un bibliorato así de cosas que tenemos que hacer nosotros mismos para cumplir con el determinado proceso. Tampoco queremos pagar, básicamente. Entonces, este paradigma, esto es lo que... Por esto tanto sale en todos lados el tema de blockchain, criptomoneda, es porque nos permite hacer cosas de las cuales no tenemos que pagar y además no solo eso, sino que nos paga a nosotros. La red nos paga a nosotros con criptomoneda. Bitcoin, que fue la primera criptomoneda que apareció, pasó de valer en 10 años unos pocos centavos de dólar a $6.500 hoy en día. Entonces, la pregunta de si las criptomonedas valen, tienen valor, pero qué está respaldada, por qué, etc., eso ya está superado. En 10 años el Bitcoin tuvo grandes altibajos, sí, porque es una industria nueva, pero las criptomonedas mantienen su valor. Este es Satoshi Nakamoto, ¿sí? Voy a pasar algunas cosas que son para el año que viene. A ver si... Ahí se corrió un poquito. Ahí se podrá acomodar eso. Ahí está, perfecto, gracias, muchas gracias. Entonces, estos dos temas que dijimos, la producción de criptomonedas para nosotros como empresa es lo que nosotros llamamos el derecho a minar o el derecho a producir la criptomoneda. Esto ocurre de la siguiente manera. Cada una de estas computadoras, las dos de abajo y la de arriba, que es la pequeña que mostré yo, esa es la red, esa es la blockchain. No hay más y no vayamos a qué hay adentro y un programa complicado. Funciona solo, no tenemos que hacer absolutamente nada. El minero tiene una licencia gratuita que cada uno de ustedes la puede tener por tener la empresa de acuerdo a su capacidad productiva. Y el cliente puede tener o un teléfono o comprar este pequeño aparatito. Entonces, el derecho a minar para nosotros es que cada uno de nosotros podamos producir la criptomoneda por existir como empresa. Ese es el concepto revolucionario que es el que tenemos que aprender. Y depende de nosotros que simplemente lo usemos. Ese es el punto. Cada uno de los negocios de la economía se sube a esto reclamando su licencia de minado gratuita.
Eso ya le da la financiación en criptomonedas. A ver. Este sistema, una vez que nosotros somos miembros de este sistema, tenemos esa computadora dedicada a hacer eso o compramos este aparatito, te permite implementar programas de fidelidad como los que usan las grandes empresas, programas de millas o los supermercados que usan cheques con puntos o puntos que nos van los bancos, etc. Montar uno de esos sistemas es carísimo. Entonces, como pyme, nosotros no lo vamos a poder hacer. Y no es culpa nuestra, simplemente porque no vale la pena hacerlo cuando tenemos una cantidad de clientes que no es masiva. Y aunque fuera masiva, a veces es muy complicado. Pero si uno es parte de esta red comunitaria de blockchain, ya tiene automáticamente, desde su computadora, puede emitir el programa. Eso emite, le pone el nombre de su empresa al activo o al programa de puntos, supongamos empresa X, emite 1 millón de esos puntos de fidelización y ya los puede transferir entre toda la red, entre los clientes que tienen el teléfono y entre nuestros proveedores. Es gratuito, no hay que hacer absolutamente nada. Y con eso, pues después, cuando nos transfieren de vuelta, le hacemos el descuento. Es la implementación gratuita del sistema de lealtad. Y finalmente, un concepto que es similar al de la producción de criptomonedas, que es gratuita. También es posible la producción gratuita de productos. En este sistema, cuando un cliente elija uno de nuestros productos, se va a habilitar la capacidad de minado adicional de producir criptomonedas para pagar ese producto. La red nos va a pagar el producto y el cliente lo puede pedir gratis. Esto puede requerir pensarlo tranquilamente, pero esto es lo que este sistema te permite. Te permite producir los pagos financieros para pagar productos y que los clientes puedan, al cabo de un tiempo, porque lleva un tiempo que hay que esperar para que el producto sea pagado por la red, se le puede entregar gratuitamente al cliente. Básicamente, el concepto es la demanda infinita. Va a tener limitaciones porque todo el mundo va a querer ingresar al catálogo. Va a haber un catálogo donde vamos a poner nuestros productos, por supuesto. Todo el mundo enseguida va a querer ingresar y va a decir, yo quiero productos, y van a agotar enseguida todas las promociones que nosotros pongamos. Por eso no es infinito. Pero en el fondo, como herramienta de marketing, es una herramienta fundamental para atraer nuevos clientes. Y ya está disponible, ya pueden solicitar su licencia gratuita, pueden anticipadamente pedir los aparatos cuando le vayan a venir o simplemente poner una computadora en 2019 a conectarse a esta red y utilizarla. Es tan simple como eso y no requiere que ustedes se pongan a trabajar para eso. Bueno, finalmente, ya hay cosas funcionando. Estas son hay cosas que se simplifican mucho con la blockchain. La transferencia de pago se hace desde un teléfono con un código QR. Uno tiene un saldo y aquí uno tiene un saldo que lo transfiere a otro teléfono, al cliente viene con la aplicación, baja la aplicación, el cliente no tiene que necesariamente conectar ninguna computadora ni nada, ¿sí? Solamente baja una aplicación al teléfono. Esto es solamente para mostrarle ya está en pruebas el sistema y estas son las transacciones que se ven, los bloques, y esto está generando criptomonedas en prueba. Estos son negocios que ya se han sumado y que tenemos 45 negocios que ya se han sumado para esto. Y este es el catálogo de productos que está en desarrollo donde se van a poder subir los productos y poder trabajar con esto. Finalmente, no sé si habrá tiempo para una preguntita, creo que me adelanté bastante. Bueno, para 1 o 2 preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, le agradezco y si no, con eso ya estamos para finalizar. Sí. Okay. Ahí hay una mano levantada. Aplauso y hay una mano levantada. Sí. Sí. Cada blockchain, sin importar cuál sea, puede ser conectada a través de Internet porque
Es un programa que va dentro de una computadora y vos, si estás en, no sé, en Uruguay o en China, en donde sea, en Argentina, vos pones esa computadora y se conecta a Internet con las demás y es automático. O sea, es totalmente descentralizado, no hay un punto de control que pueda ser vulnerado. Así que eso puede ser ejecutado en cualquier lado. Sí. Pero bueno, esto principalmente es Argentina y Estados Unidos, el inicio. Pero, de nuevo, potencialmente es en cualquier lado porque cada uno que conecta sus productos puede ser pedido por sus clientes en cualquier lado del mundo. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias. Gerardo. Bueno, gracias a los 4 por las presentaciones. Como punto final, desde un sector que está bastante golpeado, que es el nuestro, que es el sector textil, más allá de la coyuntura, de los cambios de regla, las tasas, la burocracia, los problemas laborales que tenemos, la realidad es que hay que ocuparse del tema. Nosotros lo venimos haciendo y si bien no tenemos por ahí el dinero para generar proyectos de alto impacto y alta inversión, estamos intentando trabajar sobre proyectos de alto impacto y baja inversión. Vamos preparando para cuando vengan las buenas épocas proyectos que requieran de una mayor inversión, pero son esas pequeñas cosas que te ayudan a ser más eficiente, a bajar el punto de equilibrio, sobre todo en momentos como hoy, donde hay que tratar de hacer un poquito la plancha y aguantar hasta que lleguen épocas mejores. De todas formas, y como dijo Diego, la verdad es que necesitamos gobiernos, el actual o los que vengan, que pongan reglas claras y duraderas para que nosotros tengamos certidumbre y que podamos hacer inversiones relacionadas a cómo creemos o cómo sabemos que vamos a estar. Y además que impulsen la matriz productiva nacional, que es una generadora muy importante, o una de las más importantes, o la más importante de empleos formales en blanco y de calidad. Me parece que no es momento de dudar de si la industria es importante. Como una persona que es de la Unión Industrial Argentina, no tengo dudas y me llama la atención que haya gente que todavía tiene dudas de la importancia de la matriz productiva. Y desde la juventud nosotros estamos trabajando para que no sea la batalla del O, sino que del I. Creo que no tenemos un país que está en condiciones de elegir qué sectores van a ganar o si va a ser la industria o el campo, sino que decir, tratemos de trabajar todos juntos para en vez de pelearnos por el pedacito de torta, ver cómo agrandarla. Así que muchas gracias a todos por escucharnos y a los 4 expositores que nos acompañaron.